¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mariano Yerro. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando la bolilla 2.1, rigor cambiario formal, sustancial y procesal, caracteres y certezas que proporcionan cada uno. Para ello he creído conveniente, durante el desarrollo de la exposición, compartirles, para que ustedes puedan seguir la misma, una serie de diapositivas hechas en PowerPoint. Bien. En cuanto al concepto, bueno, el rigor cambiario más que nada es un desarrollo conceptual que, que realiza el doctor Gómez Leo, ¿sí? Y apunta más que nada a la rigurosidad que presenta el derecho cambiario, ¿sí? Por sobre la sustancia misma del acto, ¿sí? Es decir, se da prevalecencia o preponderancia más que nada a las formas, es decir, cómo se plasma el derecho, que a la sustancia misma del acto. Es decir, no importa la voluntad de los sujetos intervinientes durante la circulación del crédito, sino que importa más bien el modo como está plasmado en el título la voluntad, ¿sí? Por ello es que el sistema cambiario, a través de las normas y los principios que los rigen, establece en muchos casos consecuencias tasadas para la manifestación de voluntad plasmada en el título, ¿bien? Y el rigor cambiario, ¿sí? Se desarrolla en varias facetas, ¿bien? Que tienen más que ver con la constitución misma del derecho y con el ejercicio de los derechos cambiarios. ¿Cómo se clasifica o cómo puede estudiarse el rigor cambiario? Bueno, el rigor cambiario puede ser analizado desde el punto de vista formal, sustancial y procesal, ¿sí? En cuanto al rigor cambiario formal, como les decía y su nombre lo indica, en materia cambiaria prevalecen las formas, ¿sí?, en su máxima expresión, por sobre la sustancia del acto y la voluntad de los contendientes. ¿Cuáles son las perspectivas o cómo se manifiesta este rigor cambiario formal? Bueno, ese análisis lo podemos hacer desde la perspectiva del sujeto activo portador, ¿sí? Es decir, de aquel sujeto que va a ejercer el derecho de crédito incorporado en el título, ¿bien? Es decir, el acreedor, como así también del sujeto pasivo firmante, es decir, del deudor. Como ustedes saben, se le llama portador legítimo a la persona que tiene el título conforme a su ley de circulación, ¿sí? Puede haber un portador legítimo en sentido estricto, ¿sí?, que va a ser el portador del título si no circuló, ¿sí?, el tomador o beneficiario del título si el título no fue negociado a través de un endoso, o bien portador legítimo en sentido amplio, que hace referencia a cualquier deudor, ¿sí?, en el nexo cambiario, que paga y recupera el título de crédito y que a su vez se puede reembolsar de quienes le anteceden. Pues bien, entonces, como les decía, el rigor cambiario formal puede ser analizado desde esta doble perspectiva, desde el sujeto activo, portador legítimo, como desde el sujeto pasivo, deudor de la prestación cambiaria. Desde el punto de vista activo, primeramente el rigor cambiario se manifiesta en las normas que contienen los artículos 1 y 2 de la ley cambiaria,
para la letra de cambio, y que a su vez son aplicables al pagaré en virtud de la remisión que efectúa el artículo 103 del decreto Ley 5965 del año 63. A su vez, y del mismo modo, la Ley 24452, que regula tanto el cheque común como el cheque de pago diferido, establecen desde igual perspectiva los requisitos que deben contener este tipo de títulos, ¿sí? A estos requisitos los vamos a llamar requisitos extrínsecos, ¿sí? Requisitos extrínsecos porque son necesarios para la existencia misma del título de que se trate como tal. Es decir, para la existencia misma de la letra de cambio, del pagaré, o en su caso del cheque, es necesario, en el caso de la letra de cambio, que es, por ejemplo, que se cumplimenten los requisitos que están establecidos en el artículo 1 de este cuerpo normativo. Ya van a ver que algunos requisitos de los allí mencionados en el artículo 1 son esenciales en la medida que indefectiblemente y sin excepción deben estar al momento de su presentación a la aceptación, en el caso de la letra del cambio, o en el caso de su presentación al pago, tanto en el caso de la letra de cambio como del pagaré. Bien, o también en el caso de su presentación por vía judicial. Es decir, estos requisitos, o algunos de los requisitos contenidos en el artículo 1, deben hallarse presentes en el tenor literal del título, indefectiblemente, y según sea el caso, tanto al momento de la aceptación como del pago, o en el caso de una eventual ejecución por vía judicial. Por el contrario, algunos de ellos, de esos requisitos, como lo establece el artículo 2, se trata de requisitos naturales, es decir, que la ley, en el supuesto de que alguno de esos requisitos mencionados en el artículo 2 no estén presentes, va a tasar los efectos de esa omisión y va a considerar que esos requisitos se encuentran cumplidos de la manera o del modo que la propia ley indica. Volviendo un poco al sendero del rigor cambiario formal, yo les decía que esta rigurosidad que impera en la materia se manifiesta justamente en estas normas contenidas en los artículos 1 y 2 para la letra de cambio y 101, 102 para el pagaré. ¿Esto por qué? ¿Por qué esta rigurosidad que se manifiesta en este aspecto? Porque, como les decía, en caso de que se encuentren ausentes algunos de estos requisitos extrínsecos enumerados en estas disposiciones y no opere en su caso la suplencia legal, bien, nos vamos a encontrar no con un acto cambiario o un título nulo que eventualmente puede ser subsanado a través de la confirmación del acto, sino que nos vamos a encontrar con la inexistencia misma del título, es decir, en el caso de que falte alguno de estos requisitos esenciales, ¿sí?, no vamos a estar en presencia de una letra de cambio o de un pagaré. En su caso, y como bien dice Gómez Leo, se tratará de simples quirógrafos probatorios de deuda, es decir, documentos que podrán servir eventualmente como una prueba más en el marco de un proceso de conocimiento, ¿sí?, pero no vamos a estar en presencia de una letra de cambio o de un pagaré, con todo lo que ello implica, ¿sí? Otro aspecto en donde se manifiesta este rigor cambiario formal es en el momento de la presentación de la letra de cambio al pago, ¿sí?, o del pagaré.
¿Por qué? Porque el portador legítimo va a requerir el pago, ¿sí? Va a requerir el cumplimiento de la prestación cambiaria en los términos que está documentado en el título, ¿sí? Sin poder recurrir a otros instrumentos extracambiarios ajenos a la propia letra o al propio pagaré. ¿Esto por qué? Principalmente porque se trata de títulos valores, cartulares, y como tal, eh, tienen como carácter la literalidad. ¿Qué quiere decir la literalidad? Que el derecho se ejerce en la medida y con los alcances que está expresado en el título, ¿sí? Los alcances, la medida y la extensión del derecho dependen de lo plasmado en el documento. Por otra parte, la completitividad de la letra de cambio y el pagaré como papeles de comercio determina que el portador el portador legítimo para configurar esta relación creditoria no pueda recurrir a elementos extraños al propio documento, ¿sí? Es decir, que toda la relación creditoria entre el portador legítimo y los sucesivos portadores va a depender de lo que se encuentra en el mismo documento, ¿sí? Lo que no está en el título no está en el mundo, se suele decir. Eso desde el punto de vista activo, el rigor cambiario formal. Visto el rigor cambiario formal desde el punto de vista pasivo, nos vamos a encontrar con lo siguiente. La primera manifestación, desde el punto de vista pasivo, es que el sujeto que pone su firma en una letra de cambio o en un pagaré va a quedar obligado literis, se dice. ¿Qué quiere decir? Que la sola firma lo obliga en los términos formales del documento, en forma solidaria, ¿sí? Desde su emplazamiento en el nexo cambiario, ya sea como aceptante, librador o endosante o avalista, con independencia de las razones subjetivas, económicas o jurídicas que pudo haber tenido la persona al momento de obligarse. Es decir, lo que importa es la firma del sujeto desde alguno de los emplazamientos que la propia ley establece. No importa si esta persona quiso firmar o no el documento y en su caso cuáles fueron los motivos que los llevaron a suscribir ese documento. En principio, la sola firma puesta en una letra de cambio o en un pagaré lo va a obligar a atender el pago al momento del vencimiento del título, ¿sí? Bueno, esto es así en principio, porque como dice Héctor Cámara, eh, esta definición peca por exceso y por defecto, es decir, no cualquier firmante de la letra de cambio del pagaré se va a ver obligado a responder en forma solidaria al pago del mismo, ¿sí? Ya vamos a ver que, por ejemplo, un endosante puede establecer la cláusula sin garantía, en cuyo caso, y pese a haber firmado el título, se va a liberar del pago del documento al momento del vencimiento. Por eso yo les digo, en principio, aquel que firme una letra de cambio o un pagaré va a quedar obligado en forma solidaria al pago del título, con las excepciones que durante el desarrollo de la materia vamos a ir viendo. También desde el punto de vista pasivo, el rigor cambiario formal se manifiesta en un momento ulterior. ¿Cuál es aquel en donde el portador legítimo del título realiza el requerimiento de pago? ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque si el sujeto pasivo requerido, ya vamos a ver que pueden existir más de un sujeto pasivo, ¿sí? Vamos a ver que existen
deudores cambiarios que asumen la categoría de obligados principales y otros que asumen la categoría de obligados de regreso. Entonces, si alguno de estos sujetos requeridos, al hacer efectivo el pago, omiten literalizarlo en el título, ¿qué quiere decir esto? Dejar constancia escrita en el mismo, que el pago fue realizado, bien, o en su caso anular el documento, ¿qué quiere decir anular el documento? Es decir, romperlo, por ejemplo. En estos dos casos, es decir, si no se deja constancia escrita en el documento, o bien se lo anula, y con esa inobservancia formal el título vuelve a la circulación ilícitamente o por inadvertencia, ¿sí? Sin esas constancias de pago, y luego de ello un tercero de buena fe lo adquiere, ese deudor, ¿sí? Que pudo haber pagado y cancelado la prestación cambiaria, se va a ver constreñido a tener que volver a atender el pago del documento, esta vez frente al nuevo portador legítimo de buena fe. Como dice el dicho, el que paga mal paga dos veces, ¿sí? Fíjense que acá una vez más la ley cambiaria da preponderancia al aspecto formal, a las formas, por sobre la sustancia misma del acto. Por ahí a usted le pueda parecer injusto esta solución, como muchas otras, pero en definitiva, lo que se busca con el rigor cambiario es proteger al tercero de buena fe y en última instancia la seguridad, la certeza en la adquisición del derecho, es decir, que el crédito circule en forma rápida, certera y segura, ¿sí? O sea, la ley cambiaria y el derecho cambiario prioriza estos valores que hallan su cauce en la circulación del crédito. Entonces, lo importante en este último aspecto que analizamos es que aquel sujeto que revista el carácter de deudor cambiario y se le requiera el pago, debe literalizar la cancelación del título en el mismo, o bien anularlo, ¿sí? Con ello se va a evitar que eventualmente el título pueda volver a la circulación y tenga que eventualmente tener que responder frente a un nuevo sujeto. Bien. Pasando al rigor cambiario sustancial, como les decía, el derecho cambiario hace prevalecer las formas por sobre la sustancia misma del acto, pero el rigor cambiario sustancial, a diferencia del rigor cambiario formal, apunta más a la rigurosidad durante la circulación del derecho o el ejercicio del derecho mismo, bien, a diferencia del rigor cambiario formal que lo atiende más que nada al momento de la constitución del derecho, ¿sí? ¿En qué se manifiesta el rigor cambiario sustancial? Bueno, bien, uno de los aspectos en donde se manifiesta el rigor cambiario sustancial es la pluralidad de vínculos, ¿sí? Que otorga la autonomía e independencia de cada una de las garantías cambiarias que se documentan, tanto en la letra como en el pagaré. ¿Qué quiere decir ello? Que el portador legítimo, ¿sí? Aquel que adquiere el título conforme a su ley de circulación, cuenta con lo que se conoce como el ius selectionis y el ius variandi, que son dos consecuencias o efectos de la solidaridad cambiaria. ¿Qué quiere decir ello? Que el portador legítimo, en caso de ver insatisfecho el cumplimiento de la prestación cambiaria, y una vez requerido el pago al deudor principal, va a poder
vía extrajudicial o judicial, demandar a todos los firmantes en forma conjunta, alternativa o separada, ¿sí? Es decir, puede demandar a todos conjuntamente o demandar a alguno de los deudores cambiarios y luego demandar a otros, ¿sí? En todos esos casos, sin necesidad de respetar el orden en que las obligaciones fueron asumidas. ¿Qué quiere decir? No es necesario que el portador legítimo demande a quien primero se obligó en el tiempo, por ejemplo, al librador del pagaré, y luego haga lo propio con los endosantes, sino que puede demandar al último endosante, ¿sí? Sin necesidad de demandar al librador. Eso va a quedar a criterio del portador legítimo, de acuerdo seguramente a la mayor relación comercial que pueda tener con alguno de los sujetos intervinientes, o a la solvencia que cuenten, a la mayor solvencia que puedan tener alguno de ellos con respecto a los restantes, ¿sí? En definitiva, uno de los aspectos donde se manifiesta el rigor cambiario sustancial es esta pluralidad de vínculos que otorga la autonomía e independencia de cada uno de los giros cambiarios, y la posibilidad de elegir a qué sujeto demandar y variar la pretensión contra alguno de estos sujetos. ¿Bien? Otro aspecto en el que se manifiesta el rigor cambiario sustancial es la abstracción, ¿sí?, que permite ejercer el derecho subjetivo cambiario contenido en el título, prescindiendo básicamente de la causa o la relación jurídica subyacente, extracambiaria o sustancial, que pudo haber motivado, ¿sí?, la creación o la negociación del título. ¿Sí? Como ustedes saben, no solo el libramiento de un pagaré, una letra de cambio, como su circulación, pueden ir a lo largo de la circulación del crédito depender de distintos negocios jurídicos, ¿sí? Es decir, que la causa entendida como negocio jurídico que originó el crédito, a la vez, y una vez que el título entra en circulación, puede ir añadiendo otros negocios jurídicos que van a ir permitiendo que el título circule y que se vaya negociando. Bueno, pues bien, todas las defensas o excepciones que puedan surgir de aquellos negocios que originaron la creación y la transmisión y o negociación del título, van a ser irrelevantes en el ámbito cambiario, ¿sí?, posibilitando que el título circule de forma certera y segura para el portador, en la medida que al momento que ejerza su derecho de cobro contra alguno de los sujetos cambiarios, estos no le van a poder oponer aquellas defensas o excepciones que pudieran existir, ¿sí?, y que derivaren de la causa que originó el libramiento o la circulación del crédito, ¿sí? Esto también lo que protege justamente es que el crédito circule en forma certera y segura, de modo tal que el acreedor, al momento de ejercer su derecho, no se vea sorprendido con eventuales defensas que puedan surgir de negocios jurídicos en los cuales él no participó, ¿sí? Otro aspecto en donde se manifiesta el rigor cambiario sustancial es aquel en donde
se cuenta con la posibilidad de ejercer anticipadamente el derecho cambiario cuando sucede algún evento o circunstancia fáctica jurídica que hace presumir que la letra o el pagaré no va a ser atendido a su vencimiento. Es decir, la ley cambiaria, el sistema cambiario otorga la posibilidad al acreedor de poder ejercer anticipadamente, es decir, antes del vencimiento, el cobro del documento cuando existe alguna circunstancia, motivo, ¿sí? O evento, que puede ser de hecho o jurídico, que hace presumir que al momento del vencimiento, ese pagaré o esa letra de cambio no va a ser atendido. ¿Sí? Ya cuando vean el artículo 47 y 48 de la ley cambiaria, van a ver donde existen regulados distintos supuestos que habilitan al portador a ejercer la acción cambiaria antes del vencimiento del título. Por ejemplo, concurso o quiebra del girado, haya no aceptado, el liberador de una letra no aceptable, cesación de pagos, ¿sí? Del girado. Cuando hablamos del girado y de la letra de cambio también lo hacemos extensible al pagaré, ¿no es cierto? Es decir, fíjense que en el caso de concurso quiebra del liberador, por ejemplo, de un pagaré, lógicamente la ley en ese supuesto presume que al momento del vencimiento no va a poder hacer efectivo el pago de ese título por la situación de insuficiencia patrimonial con que cuenta lógicamente el concursado fallido. Entonces, en ese caso, como en los otros que menciona la ley, le otorga la posibilidad de ejercer la acción cambiaria de cobro en forma anticipada contra los distintos firmantes que asumieron una obligación cambiaria, que se los conoce como obligados de regreso. ¿Bien? Otro aspecto o faceta en donde se manifiesta el rigor cambiario sustancial, y una creo de las más importantes, es el cumplimiento de las cargas que debe satisfacer el portador legitimado, bien, para ejercer su pretensión de cobro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ello? Que el portador legítimo, es decir, aquel que tiene el título conforme una cadena ininterrumpida de endosos, en el caso de los títulos a la orden, debe cumplir una serie de prescripciones o cargas, ¿sí? O sea, debe llevar a cabo determinadas conductas para preservar precisamente su derecho a cobrar el título. De lo contrario, si no cumple estas cargas o conductas, se dice que el título se va a degradar cambiariamente o se va a perjudicar, ¿sí? Convirtiéndose en un mero quirógrafo probatorio. Lo cual quiere decir que si el pretensor no cumple estas cargas, va a perder ni más ni menos que la posibilidad de ejercer acciones cambiarias, todas o algunas, ¿sí? Por ello es importante que el portador legítimo satisfaga el cumplimiento de estas cargas en la forma y en la oportunidad que la propia ley establece. Y hablamos de carga porque en realidad es un imperativo del propio interés del portador. Es decir, no está obligado, ni tampoco va a existir un sujeto contradictor que lo pueda compeler, ¿sí?, al cumplimiento de dichas conductas, sino que es un imperativo del propio interés, donde es el propio portador quien se va a beneficiar o perjudicar por el cumplimiento o no de estas conductas. Bueno, estas cargas, ¿en qué pueden consistir? Bueno, en la presentación oportuna
a la aceptación, tratándose de una letra de cambio, en la presentación oportuna al pago, tratándose no solo de una letra de cambio, sino de un pagaré, y en el levantamiento del protesto. Ya van a ver que el protesto es un acto jurídico cambiario, actualmente solo puede ser realizado notarialmente, por el cual se constata la insatisfacción de alguna situación cambiaria, en particular como es la aceptación o el pago, y además fija lo que es el accionar del portador del título, ¿no es cierto? Entonces, estas son algunas de las cargas que el portador debe cumplir para resguardar el ejercicio de su derecho de cobro, ¿sí? Si no cumple, como les decía, alguna de estas conductas, lo que va a perder es, por ejemplo, si yo no presento el título al pago dentro de los plazos que la ley establece, la ley me dice que voy a perder la acción cambiaria de regreso, es decir, voy a perder la acción cambiaria contra el librador, los endosantes y sus avalistas, en el caso de la letra de cambio, o en el caso del pagaré, voy a perder la acción de regreso contra los endosantes y sus avalistas. ¿Sí? Por eso es importante para el portador legítimo observar el cumplimiento de estas cargas. ¿Sí? Y por último, el rigor cambiario sustancial se manifiesta al momento de completar y o llenar la letra de cambio librada en blanco o incompleta, lo mismo para el pagaré, antes del término de 3 años, ¿sí? O al momento de la presentación a la aceptación, al pago, a su cobro judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que en virtud del artículo 11 del decreto ley 5965, aplicable al pagaré por la remisión que efectúa el artículo 103, el portador puede, en su caso, aceptar una letra de cambio en blanco, o un pagaré en blanco, o incompleto. ¿Qué quiere decir? Son documentos a los cuales al momento de la creación no están completos o llenados con respecto a la totalidad de los requisitos del artículo 1 y 101 según se trate de letra de cambio o pagaré respectivamente. Es decir, que pueden ser completados la mayoría de los requisitos con posterioridad a la creación de los mismos, ¿sí? Pero la ley establece un plazo de caducidad de 3 años, ¿sí? Para que ese pagaré o esa letra de cambio sea llenado o completado. De lo contrario, si no es completado o llenado en el término de 3 años, se va a producir la caducidad de ese pacto de llenado, ¿bien? Y eso va a determinar una serie de consecuencias en el ámbito cambiario. Lo importante que ustedes deben tener en cuenta en este aspecto, que tanto la letra de cambio como el pagaré se deben completar o llenar, ¿sí? O mejor dicho, tienen que estar completos al momento de la presentación, ya sea la aceptación tratándose de una letra de cambio, o en ambos títulos también para el pago o su cobro judicial. Por último, y pasando al rigor cambiario procesal, básicamente termina de completar lo que es la rigurosidad del sistema cambiario, el rigor cambiario en la faz procesal. ¿Qué quiere decir el rigor cambiario procesal? Bueno, básicamente
favorece al acreedor cambiario, al portador legítimo del título, para demandar en justicia el cumplimiento forzoso de la obligación documentada en estos papeles de comercio, ya sea letra de cambio o pagaré. Y le otorga una vía de cobro rápida, ¿sí? Que es la vía ejecutiva. Fíjense que el artículo 521, inciso 5 del Código Procesal Bonaerense, determina que la letra de cambio, la factura conformada, el vale o el pagaré, el cheque y la constancia de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, cuando tuvieran fuerza ejecutiva de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio o ley especial. Y bueno, yéndonos al decreto ley 5965 particularmente, si nosotros nos encontramos con una letra de cambio, un pagaré con cláusula sin protesto, eso nos va a otorgar como portadores legítimos una acción cambiaria que podemos hacer valer en la vía ejecutiva, es decir, a través de un proceso ejecutivo, donde se parte de una certeza del derecho y una legitimidad del derecho que nos otorga una vía rápida de cobro, ¿sí? Sin necesidad de atravesar una faz de conocimiento más amplia, es decir, un proceso de conocimiento sumario u ordinario, sino que con una letra de cambio o un pagaré con los requisitos que establece la ley, nos va a dar una ejecutividad sustancial y lo va a convertir en un título ejecutivo que permite despachar la ejecución a través del libramiento de mandamiento de intimación de pago, ¿sí? Contar con una sentencia, en este caso de trance y remate, en un tiempo corto, y a partir de allí proceder a la venta de los bienes del deudor, ¿sí? Eso, como les decía, sin la necesidad de atravesar un proceso de conocimiento más largo. Bueno, bien, damos por cerrado el tema de rigor cambiario formal, sustancial y procesal.